Shalom a todos. Shalom a todos. Desde la santa ciudad de Jerusalén estamos en la Yeshiva Hut Shel Chesed, Hilo de Bondad, dirigida por nuestro querido maestro de guía espiritual, el Rabino Shalom Arush, que Hashem lo bendiga. ¿Cómo están todos? Aquí se acabaron, por fin, las vacaciones de los niños, especialmente. Regresan a la escuela y por eso el chiste tiene que ver con esto. Vamos a ver si me acuerdo. Sí. En la escuela, la maestra pregunta: niños, ¿quién puede decirme una palabra, sí, que tenga muchas O? Una palabra que tenga muchas O. ¿Sí? ¿Y quién? Pronto uno levanta las manos. ¿Quién fue? Manolo. Ah, Manolo. Sí. Señorita maestra, yo. ¿Sí? ¿Qué? Le dice: zorro. El zorro. Muy bien, Manolo. 2 O. Sí, como en tu nombre. Muy bien, Manolo. Después, Rebeca. Levanta las manos y dice: goloso. Goloso. 3 O. Muy bien. Y Pepito. ¿Qué dices tú? Una palabra que tengas muchas O. Pepito empieza a pensar. De pronto, se pone de pie y grita: ¡gol! 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 Pepito, muy bien. Tenemos a Manolo y a Pepito aquí. Agítale, Pepito. 465 O. ¡Gol! ¡Gol! Muy bien. Tenemos unos hinchas de Vélez para los argentinos aquí. Muy bien. Qué buen chiste, ¿ah? Nos divertimos. Gracias a Hashem que los niños regresan a la escuela. Los padres están alegres, contentos. Pero hoy vamos a aprender cómo ser un buen padre. Vamos a aprender cómo ser un educador, según la Torah, según la voluntad divina. Y de hecho, eso nos va a ayudar no solo para saber cómo educar a nuestros niños, sino cómo manejar a nosotros mismos. Hemos hablado en la charla Tu Niño Interior un poco de esto. Hemos dedicado algunas charlas a la educación de los niños. Y también hemos hablado del concepto de la educación de los niños tiene que ver con la educación y el crecimiento de uno mismo, crecimiento espiritual. Hoy vamos a enfocar en otro aspecto más. Vamos a aprender cómo uno puede ser un líder, el educador, el padre, la madre, son líderes. Y si vamos a aprender cómo hacerlo, entonces cada uno va a saber cómo ser líder sobre sí mismo, cómo entenderse y cómo encaminarse en un buen camino y ayudarse a sí mismo. Para eso, de hecho, podemos decir que el Creador nos da hijos e hijas para educarlos, guiarlos, con el fin que también podamos hacer eso con nosotros mismos. Muchas veces cada uno sabe que darle un consejo a otra persona es mucho más fácil que darte a ti mismo un consejo. Cuando estás viendo las cosas desde afuera, te es más fácil ayudar. A veces una persona está en la misma situación como la tuya y tú estás completamente desesperado. De pronto, desde el cielo, el Creador te envía a una persona en la misma situación. Y te dice: estoy deprimida, estoy pasando esto, y perdí mi trabajo, y esto. Y le das consejos, y ánimo, y fuerzas. Y de pronto, te dice: ¿de dónde se habla todo esto? Yo mismo tenía que escuchar estas palabras. ¿De dónde salió todo esto? Hashem nos ayuda a revelar, descubrir lo que tenemos aquí adentro. Todos los instrumentos, todas las herramientas para hacernos llegar a nuestro objetivo.
Y esto es lo que Hashem nos hace con nuestros hijos. Entonces, de hecho, es la misión de educar a los hijos, de criarlos correctamente y también, por supuesto, ayudar a criar a nosotros mismos. Por esto esta charla es para los padres, también para los solteros, para cualquier persona, los abuelos, cualquiera, para cada persona que quiera crecer y ser un líder en su propia vida. Entonces vamos a empezar. Manolo, Pepito, todos están aquí. Muy bien. De hecho, los niños, nuestros hijos, nuestras hijas, son el futuro de este mundo. Son el futuro de este mundo. Cada planta delicada, que es un niño, puede crecer y ser un árbol hermoso, enorme, que da sombra, que da frutos, que ayuda a los demás, que la gente se apoya en él, lo necesita. O puede ser una plantita seca, que todos la pisan, no la necesitan. Se puede quemarse en el sol muy fácilmente. Y tenemos que saber cómo hacer las cosas para no llegar a esta opción, para no ver a nuestros niños de esa forma. Entonces vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Hemos definido que un educador, un padre, una madre, es de hecho un líder. Tiene que ser un líder. Y si es así, vamos a ver. La Torah nos enseña cómo tiene que ser un líder, un verdadero líder. ¿Quién fue el primer líder de Israel? ¿Quién fue el primer líder de Israel? Moisés, Moshe Rabbeinu, Moisés, nuestro gran maestro. El primer líder. ¿Por qué fue elegido Moisés? Por el Creador mismo. ¿Por qué el Creador eligió a Moisés de toda la gente? Les puedo asegurar que había mucha gente piadosa y buena en el pueblo de Israel. Aunque se encontraban en la esclavitud, había mucha gente justa y recta, que supuestamente, según nosotros, podían fácilmente ser grandes líderes. Pero Hashem no los eligió, no los escogió. ¿Por qué? Vamos a ver. La Torah nos cuenta, y el Midrash, los sabios, hablan más de eso. ¿Cómo fue que Moisés fue elegido? ¿Cómo fue? Moisés fue, de hecho, un pastor simple, caminando con su rebaño, buscando pasto, sí, para su rebaño, para que puedan comer, cuidándolos de animales salvajes, como cualquier pastor, nada importante, nada especial. Pero una vez pasó algo. Un pequeño cordero se perdió. Le fue difícil seguir a todos los demás y se perdió. Y Moisés enseguida se dio cuenta que faltaba alguien. Y dejó su ganado y empezó a buscar ese pequeño cordero. Y lo encontró, le dio de tomar y lo hizo regresar a todos los demás. Y en ese momento, el Creador vio y dijo, este va a ser mi elegido. El que se da cuenta no solo del grupo entero, no solo de la totalidad, sino cada individuo. Cada uno es importante, aunque sea pequeño, aunque sea pobre, pequeño, no importa. Él es mi elegido y Él va a ser el líder de Israel. Ok, muy bien, escuchamos eso. El Creador luego se reveló a Moisés y le dijo, tú vas a ir a Egipto, le vas a hablar al faraón. ¿Saben lo que es hablar al faraón? Es como ir al líder del mundo. No hay otra palabra. El líder del mundo, supuestamente. El líder físico. Y hablarle. ¿Quién le va a dejar entrar? ¿Quién le va a dejar hablar? Una persona que llega del desierto. Un pastor.
Así el Creador dice, tú vas a ir y yo voy a estar contigo. ¿Y todo por qué? ¿Por qué el Creador lo eligió a él? ¿Por ayudarle a un cordero perdido? Tenemos que profundizar un poco más. Nuestro querido maestro, el Rabino Shalom Arush, nos enseña. Y enseguida vamos a ver que Rabbi Nachman habla de eso. ¿Qué fue tan especial en Moisés? Que se reveló, de hecho, cuando buscó a ese cordero y le ayudó. Fue lo que se llama en hebreo Midat HaRahmanut. ¿Qué es Midat HaRahmanut? El atributo de la misericordia. El atributo de la misericordia, ser misericordioso, tener compasión. No solo de algo grande, importante, hasta de lo más pequeño, insignificante supuestamente, porque nada de verdad es insignificante. Eso es de hecho lo que un líder necesita antes que todo, ser misericordioso. Vamos a ver lo que dice Rabbi Nachman sobre esto, en su gran obra Likutei Moharan, y luego vamos a empezar a entender qué significa eso y cómo lograrlo y cómo usarlo. Vamos a ver. En su gran libro, su gran obra Likutei Moharan, que es la recopilación, de hecho, de las enseñanzas de Rabbi Nachman, en la segunda parte del libro, en la enseñanza Zain 7, nos enseña Rabbi Nachman qué cualidad tiene que tener un verdadero líder. Y vamos a ver lo que dice. Aquí está. En Isaías, en el libro de Isaías 49, hay un versículo que dice, Ki merachamam yenhagem. El que tiene compasión de ellos, él va a ser su líder. Así un versículo pueden ver ahí. Y de aquí empieza a enseñarnos Rabbi Nachman que de hecho un líder es el que tiene misericordia. Y dice así, el que tiene misericordia, el que es misericordioso, él es el que puede ser un líder. Y empieza a explicar ahora que esa misericordia hay que saber cómo usarla. Puedes tener una espada, como un ejemplo. Esta espada te puede dañar, te puede cortar la mano, te puede lastimar, o te puede proteger, te puede hacer ganar, cualquier cosa. Como siempre doy el ejemplo de energía atómica. Puede ayudar al mundo, pero si está, como ejemplo, en las manos de Irán, por ejemplo, que es lo que pasa hoy en día, es un peligro al mundo entero. ¿Quién sabe qué pueden hacer con eso? Ok. Entonces Rabbi Nachman enseguida empieza a explicar cómo que hay que tener también cuidado con la misericordia. Entonces no quiero entrar en eso ahora porque vamos a ver si tenemos tiempo para hablar de eso un poco más adelante. Pero sigue Rabbi Nachman y dice, y un misericordioso como este, como de lo que estoy hablando, que tiene la cualidad, que puede ser un líder, ese fue Moshe Rabenu, Moisés. Él fue el verdadero líder de Israel. Y él también será el líder en el porvenir. Sí dice. Porque lo que pasó es lo que va a pasar también. El Mesías que estamos esperando va a tener la chispa de Moisés. Va a ser un verdadero líder. Pues Moshe Rabenu, Moisés, tenía una verdadera compasión y misericordia por el pueblo de Israel. Y entregó su alma, su vida, por el pueblo. Y de hecho como si fuera que abandonó a su propia esencia, dice Rabbi Nachman, para los demás. Y no le importaba de sí mismo, sino por los demás. Y incluso cuando el pueblo de Israel pecó de una forma horrible, el Creador le dijo, en el libro de Shmot, de Éxodo 32, le dijo, yo te haré una gran nación, voy a hacer una gran nación de ti. ¿Sabes qué? Todos esos pecadores, voy a acabar con ellos. Y de ti, de tu descendientes, voy a hacer una gran nación. Así que voy a cumplir también con la promesa
a Abraham, Isaac y Jacob. Y solamente de tus hijos, de tus nietos, va a ser una gran nación. Y Moisés dijo no. Ni le importaba el honor, esa promesa. Dijo no, era una prueba. Porque de verdad Hashem lo probó otra vez más con la misericordia. Cada vez subía de nivel Moisés, con más misericordia, hasta que dijo, no, si le vas a perdonar, está muy bien. Y si no, me puedes borrar de tu libro, de tu mundo, de tu existencia y de tu libro de la Torah. No quiero existir. Si ellos no van a existir, yo tampoco voy a estar aquí. No me prometas nada, no quiero de mis hijos. Yo soy el líder de ellos. Yo voy con ellos. Así dijo Moisés. Porque él era un verdadero misericordioso y un verdadero líder. Y se ocupaba en traer vida al mundo. Hacer que este mundo esté lleno de seres humanos de verdad. Como hemos explicado en nuestra enseñanza, ser humano. Es un ser humano, pero hay que ser humano. Y hemos explicado eso ahí. Porque la esencia de la persona, del ser humano, es tener da'at. Da'at es conocimiento. Y para eso, Moisés, con su misericordia, podía despertar en las personas el conocimiento y hacerles crecer y lograr ser lo que tienen que ser. Entonces, bueno, Rabbi Nachman nos explica de una forma muy clara lo que hemos dicho, que hay que ser misericordioso. Ahora me pueden preguntar, bueno, ¿y qué voy a hacer? Yo no soy Moisés, seguro. Y las señoras dicen, mi esposo seguramente no es Moisés. Y entonces estamos perdidos. No. Porque la Torah no es un libro de cuentos. La Torah no nos viene a contar y hablar de un hombre que vivió hace 3.000 años, más de 3.000 años. ¿Qué me importa? ¿Qué me ayuda eso? Salvo que él sea un ejemplo para mí. Si Moisés es un ejemplo para mí, entonces hay razón para leer sobre Moisés. Y el Creador escribió sobre Moisés para enseñarme. Porque la Torah llega de la palabra Jorah, que es enseñanza, es guía. La Torah me viene a enseñar, no me viene a contar historias, y ni la historia humana o la historia del pueblo de Israel, me viene a enseñar. Entonces, si la Torah me habla de Moisés, y me cuenta que él era un verdadero líder, y el Creador me hizo a mí un líder, porque me hizo un padre, o me hizo un maestro. Entonces, de hecho, la enseñanza de la Torah me viene a enseñar a mí. Como dice Rabbi Nachman en otro lugar en Likutei Moharan, que la persona cuando estudia la Torah tiene que saber que fue escrita sobre ella misma. La Torah fue escrita sobre cada uno de nosotros para enseñarnos nuestro camino. Por supuesto que nos cuenta de la historia del pueblo de Israel, pero no como un propósito, como un objetivo, sino para enseñarnos y guiarnos en nuestra propia vida. Así que cuando la Torah me revela que Moisés era un verdadero líder y lo que le dio ese gran oficio fue el atributo de la misericordia, entonces la Torah de hecho me dice que eso es lo que yo necesito tener, o mejor dicho, es lo que yo de hecho tengo dentro de mí. Es lo que tengo que revelarlo. Tengo que descubrirlo. Tengo que trabajar sobre eso hasta que sea mi naturaleza ser de verdad misericordioso. No como un show frente a los vecinos, o frente a mi suegra, o frente a mi jefe. De verdad, dentro de las 4 paredes, frente al Creador, frente a mi pareja, a mis hijos, a mis estudiantes, alumnos. Entonces, ese es el atributo principal, primordial, que cada padre, cada educador, cada líder tiene que tener. Nos dice Rabbi Nachman
también en Likutei Moharan, que cada persona es un líder. Cada persona es un líder. El padre, su hogar, su casa. La madre, su hogar. Cada uno. Y la persona sobre sí misma incluso. Eso es lo que todo el tiempo quiero enfocarme en eso también. La persona sobre sí misma es su propio líder. Que tiene que saber cómo manejarse en la vida. Entonces, ¿por qué? Yo les pregunto, ¿por qué? ¿Alguien puede explicar? ¿Por qué el atributo de la misericordia es lo más importante para ser un líder? Yo había dicho, no sé, coraje, inteligencia, no sé, experiencia de vida, ¿no? Cosas buenas. Misericordia también, un poco de misericordia ahí adentro, dentro de esta ensalada. No. Primero de todo, el atributo de la misericordia, Rahmanut. ¿Por qué? ¿Por qué? Me la pregunta. Rabino Shalom Arush nos enseña. Y nos dice así. El atributo de la misericordia demuestra, de hecho, revela que la persona tiene conocimiento divino. Tiene lo que se llama da'at. Como hemos leído en Likutei Moharan. Una persona que tiene conocimiento tiene rahmanut, tiene misericordia y compasión. Enseguida vamos a explicar el por qué. Y la persona que no tiene conocimiento, entonces está llena de ira, de crueldad. De cada cosa se explota y se hace una cosa horrible. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, el rey Salomón, Shlomo HaMelech, ya nos dice, nos da esta fórmula en su libro de Coelet. ¿Sí? En Coelet 7, 9, ¿sí? Dice así. Eclesiastés, el que no sabe Coelet es Eclesiastés. Dice así. Eclesiastés 7, versículo 9, Coelet dice así. El enojo reposa en el seno de los necios. No usa la palabra malvado. No dice que una persona irascible es malvada. Dice, el que tiene enojo es un necio. ¿Qué es un necio? Alguien que le falta conocimiento. Alguien que le falta conocimiento. El enojo reposa en el seno de los necios. Y el que no es necio no tiene ya enojo. Entonces puedes ser 10% necio, 20% necio, 100% necio, ya es un peligro. Pero eso es. El resultado de tener conocimiento es tener compasión. El resultado de no tener conocimiento es tener enojo, ser irascible, cólera, y crueldad. Crueldad. Así es. Y para entender esto un poco, hay algo muy interesante. Uno de los nombres del Creador mismo, uno de sus apodos, ¿saben qué es? Ar-Rahamán. Ar-Rahamán. ¿Qué es Ar-Rahamán? El misericordioso. Lo decimos en la plegaria, lo decimos en la bendición por la comida. Ar-Rahamán. En el Talmud aparece eso. Rabbi Akiva le llamaba al Creador Ar-Rahamán. El misericordioso. Es lo que representa antes que todo al Creador mismo. Hasta que Rabbi Nachman en su gran obra Likutei Moharan nos dice que todo el propósito de toda esta creación, el propósito divino, el objetivo del Creador al crear todo este mundo, ¿para qué? Para revelar su misericordia. Para revelar su misericordia.
a sus criaturas. No hay nada más grande que ser misericordioso y expresar esa misericordia y vivir a la luz de esa misericordia. Tener compasión de los demás. Eso es primero para ser un padre, para ser un profesor, un maestro, un líder, un jefe. Para ser un ser humano hay que ser compasivo, misericordioso. ¿Y por qué eso se llama tener dad, tener conocimiento? Porque dad, conocimiento, representa conexión. ¿Conexión con qué? Con el Creador. Porque está escrito en la Torá, en el libro de Génesis, que cuando Adán, el primer ser humano, se unió físicamente con Javá, con Eva, la Torá usa el verbo lada'at. Ve'adam yada et ishto. Se conectó con ella. Fue una unión física. Pero usa la Torá la palabra da'at. Porque no fue una conexión física, fue una conexión mucho más profunda. De conocimiento. De ser uno. Cuerpo y alma. Por lo tanto, la palabra da'at, la da'at, es conectar. Y cuando la persona tiene conexión, está conectada con el Creador mismo. ¿Y cómo se llama el Creador? El misericordioso. El verdaderamente compasivo. Entonces, ahora esto. ¿Quieres ser como el Creador? Tienes que tener misericordia. Porque los sabios nos dicen que tal como eres misericordioso, tú también tienes que serlo. Tal como eres compasivo, tú también tienes que serlo. Nos dice eso el Talmud. Los sabios nos dicen eso. Entonces eso es lo primero que se necesita. Tener compasión. Tener compasión. Y por supuesto, que tener misericordia hay que tenerla también con dad, con conocimiento. No ser, perdón por la palabra, pero no ser tonto. No ser tonto. ¿Cómo nos explica Rabbi Nachman? Escuchen bien. Como hemos dicho, la enseñanza 7 de la segunda parte del Likutei Moharan. Es la parte que yo salté antes. Dice Rabbi Nachman, y hay que saber cómo manejarse con la misericordia. Cómo usarla. Porque está prohibido tener misericordia por los malvados o por los asesinos y los ladrones. Ahora, van a ver todo tipo de gente decir, ¡ah, pero cómo! Hay que tener compasión de todo ser humano. Tienes razón. Pero no de los que con conocimiento van y quitan la vida de los demás. Van y toman lo que no es de ellos. Porque es más fácil y más cómodo. No porque están por morirse de hambre. No estamos hablando de una cosa así. Que también está prohibido, pero ya, bueno, es una situación de peligro. Estamos hablando de gente malvada que con conocimiento va y peca y hace el mal. Nos dicen los sabios una regla. Es algo increíble y se ve eso hoy en día, en la actualidad. Se ve eso hoy en día, hoy en Israel, como hemos hablado en nuestra charla, Ismael versus Israel. Como el mundo, tan iluminado y compasivo, tiene tanta compasión de asesinos. Y cuando se trata del pueblo de Israel, que de verdad en su esencia, y se lo puede ver a lo largo de la historia, son compasivos. Y siempre hay un loco ahí por aquí, pero en general se ve que son un pueblo de compasión, de misericordia, como dice Rabbi Nachman aquí en esta enseñanza. Entonces, en vez de tener compasión del pueblo de Israel, que en su esencia son compasivos, entonces lo que le hablan de ellos y los persiguen y tienen compasión de los crueles. Dicen los sabios algo impresionante y está probado. El que es misericordioso con los crueles, tiene compasión con los crueles, al final va a ser cruel con los misericordiosos.
El que tiene compasión es misericordioso con crueles. Al final él mismo va a ser cruel con los verdaderos misericordiosos. Es impresionante eso. Y lo vemos hoy en día. Lo vemos hoy en día. Pero esto para nosotros. Explica Rabbi Nachman más. Sigue. Y el que no sabe cómo manejar la misericordia, entonces puede ser una cosa horrible. Da un ejemplo, Rabbi Nachman. Puede tener tanta compasión de un bebé de 4 días. Un bebé que nació hace 4 días. Y de tanta compasión y misericordia que tiene por este bebé que está llorando. Su madre fue a comprar algo, este bebé está llorando, tiene hambre. Entonces le da un poco de carne asada, así buena. Sí, el gaucho, algo bueno, una carne. Es un bebé de 4 días. No, pero le voy a dar algo fino como se debe. Un asado argentino, bien cortado. Ah, es un bebé de 4 años. Pero me da lástima, está llorando. Así dice Rabbi Nachman. Le va a dar una comida para una persona mayor. ¿Sí? Entonces, y este bebé lo único que necesita es leche. Entonces, ¿qué va a pasar a ese bebé? No, vamos no a hablar del peor caso. En el mejor caso, va a tener que pasar quizás unos días o semanas en un hospital. En el peor caso ya saben. ¿Qué? Pero me dio lástima, lloraba tanto, le das carne. Sí, pero se lo corté, le puse sal. Por favor. Ya, no hay que ser un tonto. Es lo que nos dice Rabbi Nachman. Cada uno hay que acercarse a cada uno y ayudarle a cada uno según lo que de verdad le corresponde. De verdad, conocer su esencia. Y es muy interesante porque esto es lo que nos dicen los sabios, hablan mucho de eso. Y de hecho es un versículo también de Rey Salomón en Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su propio camino. Hay que educar al niño, pero de acuerdo al camino que le corresponde a esta alma específica, le corresponde algo. Y a este niño otra cosa. No puedes educar, hoy en día el sistema se educa a todos igual. Pero hay niños más débiles y hay más que ya están más avanzados. No, todos iguales. Entonces algunos tienen éxito y los demás se pierden. La educación tiene que ver con cada uno. Cada uno es individual, es un individuo con un alma específica que tiene una cierta corrección que lograr y cumplir con este mundo. Nadie es igual, nadie. Cada uno es especial. Y esto tiene que ver también con cómo vemos a nosotros mismos. No hagas comparaciones con nadie. Compararte con tu vecino, tu vecina, con tu amigo, con tu... ¿Qué tontería es esto? ¿Pero qué? ¿Los dos somos seres humanos? Sí, los dos tienen ojos, tienes manos, piernas, una boca, pero son completamente distintos. ¿Sí? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? Que tienen otra cara, otro rostro, otro carácter, tan simple. Incluso gemelos, mellizos, también son distintos. Tienen cosas en común más que cualquier otro, pero también son distintos. No hay réplicas aquí. Porque nos enseña Rabbi Nachman que cada uno es único. Si ya existía alguien como tú, no había ninguna necesidad de crearte. Sí, podías quedarte en el cielo. Sí, con los ángeles, los violines. Tú eres un ser especial. Y no hay nadie que puede compararse a ti. Nadie. Tú eres único, tú eres única. Y los hijos que Hashem nos da, cada uno de ellos es único, es distinto y necesita una instrucción, una educación específica.
y usar esta herramienta de compasión, de misericordia correctamente. Ok. Enseguida vamos a seguir con este. Vamos a ver. Ok. Entonces, por supuesto que cada cosa que hablamos es una enseñanza en sí misma. Por eso, Baruch Hashem, su querido maestro, escribió el libro Educación con Amor. Esta es la versión en hebreo, pero está en español. En el jardín de la educación, educación con amor. Se ve igual que está en hebreo. Baruch Hashem. Ahí se encuentra todo con más profundidad, pero ahora tratamos de entender un cierto punto. Ok. Y ahora, cada persona, cada padre, cada educador, cada persona tiene que saber que le fue entregada en sus manos un alma o varias almas. Los que tienen hijos, sus hijos, e incluso los que no tienen hijos, su propia alma. También el alma de su pareja tiene que ver con la persona y tiene que nutrirla y hacer cosas juntos para crecer juntos. Pero vamos a tomar ese ejemplo de los niños y de eso se puede aprender sobre todo. Y de hecho, cada uno de esos niños y niñas, hijos e hijas, son de hecho un ganado, rebaño, un ganado sagrado del Creador, que los entregó en tus manos. Y eso significa que sí, tú puedes ser un líder. Tú puedes descubrir en ti mismo ese atributo de la misericordia y ser un gran líder, el mejor padre del mundo. Escucho mujeres llorando, no, yo no soy buena para ser madre. Yo, mis hijos, lo que les hago a mis hijos, como les grito y los arruiné y les hice eso y los destruí y ¿el Creador no sabe lo que hace, señora? ¿Se equivocó? ¿Dios no lo permite? Por supuesto que no. Si el Creador te entregó esos hijos en tus manos, los puedes criar de la mejor forma posible. Te voy a decir más que eso. Eres la única que de verdad los puede criar como se debe. Porque Hashem te eligió a ti de todos los padres del mundo para tener esas almas específicas. A este padre, a esta madre, a nadie más. Y si los eligió a ustedes, ustedes pueden hacer el mejor trabajo con esas almas. Eso no significa que no tienen que trabajar sobre ustedes mismos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y por supuesto que van a cometer muchos errores. Pero si por lo menos tienen la voluntad de aprender y de crecer, entonces ya van a poder lograrlo. Dijo el Rav Arush que la razón por la cual le llamó a este libro Educación con Amor y no la educación de los hijos con amor, porque de verdad la educación de los hijos es antes que todo educación con amor de los padres con sí mismos. Por supuesto, para educar a los hijos tenemos que educarnos a nosotros mismos. Y es parte de este viaje de la vida. Y hay que dedicar el tiempo para leer este libro, escuchar charlas como estas, los CDs que tenemos sobre el tema. Dedicar tiempo para esto y para rezar, orar sobre esto. Pero no desesperarse y no decir, yo no soy una buena madre, yo no soy un buen padre. Tonterías. El Creador te eligió, puedes ser el mejor padre, pero tienes que tener el deseo de serlo y empezar a trabajar. ¿Ok? Y la cosa más importante que hay con esas puras almas, para hacerlas crecer con nuestras propias almas, es que la misericordia, ¿en qué tiene que expresarse? ¿Saben qué? En despertar en esas almas lo que se llama razón, voluntad, deseo, un deseo bueno, una buena voluntad en cada ámbito de la vida. Enseguida vamos a entenderlo un poco mejor. De hecho, muy interesante, la palabra alma en hebreo se dice neshama.
¿sí? Neshama, en hebreo, es alma. Y la palabra Neshama, de hecho, llega de la palabra Neshima. ¿Qué es Neshima? Respiración. Aliento. Entonces es muy interesante. Neshama, alma, viene de respiración, aliento. Y de hecho cada alma es lo que necesita, aliento. Alentarla, animarla, aliento. El alma necesita respirar, necesita aliento. Miren qué lindo. Con el idioma, con el lenguaje sagrado, todo se entiende. Y esto incluso en español nos sirve esta vez. Aliento. Alma tiene que llegar, alma. En hebreo, neshama llega de aliento. En hebreo, neshima. Dar aliento, alentar. Y por supuesto, no estrangular, no ahogar esas pequeñas almas que necesitan tanto aliento y misericordia para crecer correctamente. Entonces lo esencial de ese aliento y el ánimo que tenemos que darle a nuestros hijos y a nosotros mismos es ayudarles a descubrir su verdadera voluntad. Y para entender cuál es su verdadera voluntad, tenemos que saberla nosotros también. Cada criatura en este mundo representa la voluntad divina. Como hemos explicado, que cada uno es único y especial. Y cada criatura que existe es de hecho la manifestación de la voluntad divina. El Creador quiso que existiera un alma como tú. Una persona como tú, con este carácter, con estos problemas, con estas luchas, con estos sentimientos. Sí, tú representas la voluntad del Creador. Pero la voluntad del Creador no que sigas igual como fuiste creado, sino que puedas crecer y mejorar y que puedas cambiar y llegar a tu perfección. El Creador te creó en una cierta forma, con tus cualidades y también con tus privaciones y tus defectos, sí, con tus defectos, para que trabajes y logres perfeccionarte. Pero para poder perfeccionar, para poder crecer correctamente y para poder alentar a nuestros hijos que crezcan correctamente, tenemos que saber que en cada uno existe ese grano, esa chispa de la voluntad divina. Que en cada uno existe ese deseo de ser bueno, de ser bueno. Eso no contradice el hecho que cada uno nació con una mala inclinación. Esa es la prueba. ¿Por qué tienes una mala inclinación? Para equilibrar ese buen deseo que tienes ahí adentro, con el que naciste. En las falsas religiones dicen, el bebé nace malo y hay que hacerle todo tipo de cosas. No, en tu esencia eres bueno, eres buena. Tu esencia, tu alma es una chispa del Creador mismo. Eso representa su voluntad, que es hacer el bien y lograr el bien y ser lo mejor posible. No creas esas tonterías que te dicen que eres malo en tu esencia, en tu ser. No, no, no. Tienes en ti el mal, que es la mala inclinación. Como dice el versículo, que el hombre tiene ese mal desde su infancia, su juventud, no hay problema. Pero eso no representa tu esencia. Es algo exterior que está pegado, molestándote. Eso es. Un parásito. Eso es lo que es. La mala inclinación y tienes que desconectarte. Esa mala inclinación y revelar el bien que hay dentro de ti. Es como un diamante que está cubierto de barro, de suciedad. Entonces, cuando ves esa pelota de barro, eso no tiene valor.
Supuestamente tienes razón. Pero un experto se da cuenta, dame ese pedazo de barro. Sí, yo me lo llevo. Yo me lo llevo, gracias. Y llega a su casa, lo limpia, lo lava, un diamante. Así es cada uno de nuestros hijos. Y es de hecho cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es bueno en su esencia. Y lo que tenemos que hacer es despertar ese conocimiento y revelar esa voluntad, esa razón, ese deseo de santidad que hay en cada uno de ser bueno y hacer el bien en este mundo. Y ayudarle a entender que todo lo que tiene que ver con el mal no es parte de él. No es parte de nosotros. Es algo exterior que hay que sacarlo, quitárselo de encima con trabajo, no en un segundo. Eso es. Por lo tanto, decirle a un niño, eres un niño malo, eres un malvado, estás ahogando su alma. Porque antes que todo es una mentira. También decirte a ti mismo, soy una mala persona, soy un malvado, es una mentira. Es una herejía. Porque cada uno fue creado a la imagen del Creador y tiene una chispa divina que es su alma. Estás de hecho como si fuera ofendiendo al Creador. ¿Cómo puedes decir una cosa así? El Creador te da vida, te da un cuerpo con el cual puedes lograr todo en este mundo, limpiarte, elevarte. ¿Y dices que eres malo? Es una tontería. Eso llega de todo tipo de religiones, falsas creencias. Es una mentira, eres bueno, tu esencia es buena. Solo tienes que despertarlo y revelarlo y empezar a conectarse con esto. Y entonces todo se va a ver de otra forma. Y eso es lo primero que hay que hacer con nuestros hijos. Despertar en ellos el bien. No humillarlos, despreciarlos, darles sermones cómo hicieron mal. Ayúdales a enfocarse en el bien. Ayúdales a ver lo bueno que hay en ellos, lo bueno que pueden hacer, lo bueno que realmente han hecho. Y eso le va a dar la motivación de hacer más cosas buenas y más cosas buenas y más cosas buenas. Van a querer ser mejores. Pero si solo les dicen, eres malo, y cómo hiciste esto, y otra vez fracasaste, y otra vez esto, y otra vez eso. Y aunque tengas razón, eso no va a ayudar. Eso no va a ayudar. Lo mismo cuando le dices eso a tu esposa, o tú, señora, le dices eso a tu esposo. Eso solamente lo va a destruir completamente. El verdadero y efectivo camino es enfatizar el bien todo el tiempo. Cuando enfatizas el bien, ¿qué estás diciendo de hecho? Que esto es lo bueno y lo demás no lo es. Así que no me vas a decir, pero hay que reprochar, no. Lo estás haciendo cuando estás dedicando el enfoque de la persona. Lo estás ubicando a mirar el bien y lo bueno, entonces ya automáticamente se entiende que lo demás es lo que no es bueno. Si eso es el bueno, entonces esto no es bueno. Si comportarse bien es lo bueno, entonces comportarse de otra forma, ya entiendes que no. Casi no hay que usar la palabra no. Y casi no hay que usar reproches en la crianza de los hijos. Hay veces, hay cosas dramáticas que hay que... Bueno, pero no hablamos de lo normal. Y que nadie diga, sí, mi casa no es normal. No, todos están dentro de este marco de gente normal. Que nadie piense, no, en mi casa, no. Todos piensan eso. No tenemos que enfocarnos en explicarle al niño qué tiene que hacer y cómo. Porque, de verdad, ¿cuántas cosas sabes tú? Sí, tú. ¿Qué hay que hacer? ¿Y no los haces? ¿Por qué no los haces? Porque eres un malvado, ¿no? No. ¿Por qué?
No entiendes todavía la importancia de las cosas. No has despertado en ti la voluntad de hacernos. Por ejemplo, vamos a hablar de gente que tiene un poco de conocimiento espiritual. En el Shulchan Aruch, el Código de Leyes Judías, ya en el comienzo está escrito que cada persona tiene que esforzarse para despertarse bien temprano por la mañana. Sí, incluso antes de amanecer. Bien temprano, empezar el día temprano. ¿Cuántos los hace? ¿Cuántos se despiertan a las... No vamos a dar ejemplos para no desanimar a los demás o darles ideas. Tú te despiertas antes de amanecer, tú te despiertas a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7, ojalá a las 7. Bueno, si no tienes otra opción porque tu jefe te va a retar. Entonces, si sabes eso, ¿por qué no lo cumples? Sobre ti mismo lo puedes entender. Es igual con los niños, con nuestros hijos. Después de explicar todo muy bien, miles de veces, como escuchó un padre diciéndole a su hijo, ya 1000 de veces te dije que esto y lo otro. 1000, puedes decirlo 10,000. No va a ayudar. Porque si el niño no se conecta con lo que le estás hablando, y tanto más si tú no eres un ejemplo que le demuestra que así hay que ser, entonces estás perdiendo tu energía. Mejor que ni hables. Mejor que ni hables. Hay que darle a nuestros niños las herramientas, los instrumentos para que puedan querer, despertar y reconocer esa voluntad que tienen adentro de ellos. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo podemos despertar la voluntad de nuestros niños, de nosotros mismos? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se hace eso? Rabino Shalom Arush nos da los siguientes consejos, estas tácticas. Nos dice así. Lo primero, es como se dice, dar un ojo gordo, algo así. Saber, no mirar los fracasos, en lo que falló ese niño. Y enfocar, como hemos ya dicho, en las cosas buenas que hizo. En lo que sí está haciendo. Y tanto más lo que sí está haciendo bien. Enfocarnos en esto. Y hacer de eso una cosa importante. Por ejemplo, es muy difícil despertarse por la mañana. Pero por otro lado, se cepilla los dientes muy bien. A lavarlo, mira cómo cepillas los dientes, mira cómo lo haces bien, te dedicas a eso, ahora vas a tener dientes sanos, vas a poder sonreír como se debe. Pero es una tontería, pero eso le hace sentir tan bien, que sabe que cuando va a empezar a despertarse como se debe, va a escuchar eso también, con respecto a que se despertó temprano. Y quiere eso. ¿Quiere eso? ¿Quién? ¿A quién no le gusta una buena palabra? ¿A quién no le gusta que le den un cumplido, que lo halagan un poco? ¿Qué fuerza le da a la persona? Entonces lo primero dice el Rab, y dice es una forma probada para despertar en el niño, en sus hijos, en sus hijas, buenos deseos, y la fe en sí mismo, que Él es bueno, que esa es la verdad. Para eso hay que enfocarse en las cosas buenas, los buenos puntos, como dice Rabbi Nachman, en una de sus más famosas enseñanzas. Enfocarnos en el bien, en los puntos buenos de ese niño. Y entonces fácilmente va a poder, más adelante, mejorar en esos puntos débiles. Y lo mismo cada uno tiene que aprender sobre sí mismo. Cuánto nos retamos y nos perseguimos por fallar y fracasar en ciertas cosas. Mientras hay tantas cosas de verdad. Tantas cosas en que sí somos buenos. Lo hacemos de todo corazón. Tratamos de hacerlo bien. Muchos dicen eso, pero nadie de verdad puede decir, yo soy un fracaso. En nada tengo éxito. Es porque no estás buscando. No estás buscando. Estás enfocado en lo oscuro, en lo feo. Entonces no ves todo lo demás.
No ves todo lo demás. Y ya te hemos dicho y revelado que tu esencia es todo buena. Una chispa del Creador mismo está dentro de ti. Entonces, si vas a ir con esa idea, con ese conocimiento, lo vas a descubrir. Entonces hemos dicho, lo primero es no mirar los fracasos, el mal y dedicarnos al bien. Otra forma para despertar la voluntad es darle al niño todo tipo de tareas y misiones que seguramente puede cumplir con facilidad. El padre conoce a su hijo, la madre conoce a sus hijos y sabe, le puede dar una tarea que puede cumplir como se debe. Muchas veces le damos cosas complicadas y fracasa y nos enojamos. Dale algo fácil, algo que seguramente puede hacer. E incluso se va a decir, ¿qué es una tontería? Yo quiero, yo lo necesito. Esa es la ayuda que yo necesito. ¿Está bien? Está bien. Le das esa opción y la hace. La cumple con éxito. Y entonces le das un premio. Le dice, ¡ay, qué bueno lo hiciste! ¿Qué problema hay hacerlo? No importa, lo hiciste tan bien. Lo hiciste tan bien. Lavaste los platos como un profesional. Hiciste no sé qué. Moviste esto a este lado del cuarto. Arreglaste aquí cada vez. Hiciste las compras. Yo no podía elegir mejores tomates. Y todos podridos. No importa, pero sin que se dé cuenta. No hables como un tonto, pero otra vez. Con sejel, con conocimiento. Y hacerle, ayudarle, practicar y hacer cosas y empezar a probar el sabor del éxito. Porque normalmente y lamentablemente los padres los persiguen y los aplastan a sus hijos y a sus hijas. Hasta que no queda en ellos nada de voluntad y de deseo, ni de vivir. Ni de vivir. Los padres no entienden. ¿Qué hice? ¿Qué? No se mueve. Escucha esta charla una y otra vez y trata de aplicarla, por favor. Para la vida de tus hijos y para tu propia vida. Querido padre, querida madre. Dale tareas fáciles. Y empezar a halagar y alabarlo por cumplirlas como se debe. Y así empiezas a edificar en el niño la fe en sí mismo. La fe en sí mismo. Y la voluntad de hacer más cosas buenas. Más cosas buenas. Ya se hace como una adicción. Quiere escuchar que es bueno. Quiere lograr y hacer cosas con éxito. Dale premios. Y de a poco, si vemos que va bien, hacerlo un poco más complicado, de a poco. Solo si sabes que puede cumplirlo con éxito. Y lo más importante, empezar con cosas pequeñas. También los premios pequeños. Ya le das el $10,000, mañana ya no vas a poder darle otro premio. Con cosas pequeñas, para mostrarle que tienes la intención y el buen ojo de que ves lo que él está haciendo. Empezar con cosas pequeñas. Y decirle, mira, si vas a seguir de este modo, hay más cosas, más premios, y yo te voy a acompañar, y veo que podemos lograrlo. Incluirte también con él, con el niño. Ser parte de su equipo. Ser en su equipo, estar en su equipo. Darle la espalda, que sepa que tiene en quien apoyarse, y darle esa fuerza de creer en sí mismo. De tener autoseguridad. Eso. Entonces, otro camino va a despertar en él el deseo, es contarle lo que se llama Sipuret Tzadikim, cuentos, relatos sobre gente piadosa, gente exitosa, algo que va a despertar en él el deseo de hacer el bien. ¿Sí? Y siempre que tiene que ser adecuado ese relato a la situación del niño, corresponder a la situación del niño. Un niño que es así medio vago y no tiene fuerza a hacer nada, encontrar, y hay de todo hoy. Una historia de un tzadik, de un justo, que también le iba muy difícil y luchó mucho hasta que logró estudiar y
memorizar. Por ejemplo, Rabbi Nachman, la historia de su vida. Las historias de Rabbi Nachman se llama Shivchei Haran, los elogios de Rabbi Nachman. Dice Rav Arush, de verdad hay que llamar ese libro los fracasos de Rabbi Nachman. Porque en ese libro nos cuenta, Rabbi Nachman de hecho, nos cuenta sobre su vida. Su gran discípulo Rabbi Natán lo escribió, pero Rabbi Nachman contó de todos sus fracasos. Pero luchó y empezó de nuevo y fracasó otra vez y empezó de nuevo y descubrió en sí mismo otra vez la voluntad y el deseo de hacer el bien y así logró todo. No se podía acordarse de memoria ni un versículo, tenía que otra vez y otra vez. Todo le iba difícil, todo era duro, pero logró al final. Una historia como esta, que habla de otra persona, de otro niño, entonces eso no lo intimida al niño, no lo pones a él en el enfoque, no siente que le haces como que le das una enseñanza, otro sermón, que no es una crítica. Entonces eso le hace querer también identificarse con ese niño de la historia. Eso también le da fuerza. Y después no tienes que dar explicaciones. Él después va y piensa en esto. Y así, cada vez te dices, vamos a contar una historia, tengo un nuevo libro antes de ir a dormir, o en la mesa de Shabbat, contar los cuentos de los tzadikim. Algo con un buen mensaje, que el niño no sienta que estás diciendo, como haciéndole una crítica. Y de esa forma los cuentos penetran en el corazón y también despiertan el deseo en el niño. Todo tipo de ejemplos como sobre el Gaón de Vilna, el gran genio de la Torá, Rabbi Eliyahu de Vilna, como se cuenta de verdad, que desde pequeño empezó a hacer los deberes solo y le fue difícil y al final lo logró, etc. Esas son las cosas que hay que hacer. Los premios, como hemos dicho, sí hay que dar premios, pero también con una forma, con pensamiento. Sí, que no sea ahora todo alrededor del premio. No. Y también explicarle al niño que bueno, recibiste ahora un premio, un juguete, un caramelo, pero tienes que saber y enfatizar eso, hablar de eso, que el verdadero premio lo tienes en el cielo, porque lograste cumplir con una gran cosa, hiciste una gran cosa. El Creador está orgulloso de ti, yo estoy orgulloso de ti. Que ese caramelo sea solo un bono, que de verdad el elogio, eso es lo que le va a dar la fuerza a ese niño. Eso es lo más importante. Y utilizar esa fuerza de esos deseos mundanos, de un caramelo, de un premio, para darle la fuerza y el motor a hacer el bien hasta que eso sea parte de él. Vamos a resumir entonces. Lo que hemos aprendido hoy son principios para la educación y el éxito de los niños, pero también para el éxito de nosotros mismos. Estas mismas tácticas las tenemos que utilizar para nuestro mismo crecimiento. Saber entender que cada uno de nosotros es único y cada uno es distinto. Y que cada uno de nosotros es especial y tiene una misión particular, individual en este mundo, que nadie puede hacer por él o por ella. Nadie te puede reemplazar, nadie. Aunque piensas que sí, aunque pienses que sí. Y que hay que tener paciencia y lo más importante, misericordia. Que el Creador mismo es misericordioso. Misericordia es amor. En arameo, amor se dice regimu, que se deriva de la palabra hebrea rahamim, que es misericordia. Porque el arameo es un idioma, es un hermano, de hecho, del español, del hebreo, del lenguaje sagrado. No tiene la santidad del hebreo original, pero hay muchas cosas relacionadas. Entonces del arameo, que los sabios usan muchas veces, el arameo, vemos que la palabra en arameo para describir amor es regimu,
Que en hebreo esa misma palabra es rahamim, que es misericordia. Misericordia es amor. Tenemos que tener misericordia hacia nosotros mismos y aprender a amarnos. Porque si nos amamos a nosotros, lo amamos al Creador. Porque ¿qué somos? Manos, ¿qué? Oídos, boca, sangre y hueso, no. La esencia de la persona es su alma. Y el alma es una chispa, es parte del Creador mismo. Entonces, si nos amamos, lo amamos al Creador mismo. Tenemos que tratarnos a nosotros mismos con compasión y misericordia, a nuestros hijos. Y hacer despertar dentro de nosotros y dentro de nuestros alumnos o hijos el razón, el deseo, la voluntad de hacer el bien y creer que esa es la verdad. Ese es nuestro verdadero deseo y lo podemos hacer y lograr. Y entonces cuando hacemos eso, de hecho podemos tener éxito en todos los ámbitos de la vida. Y podemos crecer sanos, emocionalmente sanos, espiritualmente sanos. De todas las formas. Que Hashem nos ayude. Crecer como se debe. Autoeducarnos y educar a los niños y crecer y lograr ser lo que realmente somos. Seres de luz y de amor, chispas del Creador mismo, y así podamos ver muy pronto la llegada del verdadero Mashiach, la reconstrucción del Sagrado Templo aquí, la Santa Ciudad de Jerusalén, rápidamente y en nuestros días. Amén.